empiezo yo con una presentación general, o sea, unas cuantas tesis sobre la Revolución Portuguesa, al contrario de lo que ha pasado de las intervenciones de Carme y de Pera. Yo me concentraré directamente en la Revolución, para intentar explicar, y no tanto en las condiciones que han llevado, solo una diapositiva inicial, para explicar justamente que primera gran tesis, yo desarrollaré tres. Primera tesis sobre la Revolución Portuguesa es hasta un cierto punto una consecuencia lógica de la historia de los últimos 15 años de la dictadura. Y en este sentido, pequeña corta referencia a las condiciones de cambio social y político muy intensas de los años 60, de finales de los 50 de los años 60 en Portugal, y es, en primer lugar, de hecho, la industrialización en Portugal se hace, o los cambios típicos de una sociedad, de una modernización industrializadora, se hacen solamente después de la Segunda Guerra Mundial. No es que evidentemente no hubiese industria y no hubiese habido movimiento obrero organizado antes, pero es claramente la acumulación de capital durante la guerra y el cambio del mercado internacional que impulsiona directamente a la industrialización, sobre todo en el marco de una modernización autoritaria, sobre todo a partir de inicios de los años 50, con los planes de fomento y por lo tanto un aumento muy rápido de los activos de la población industrial, de la población activa del sector secundario en los años 50, 60 y 70, acompañada también de una terciarización. Cuando llegamos al 25 de abril ya los dos sectores, terciario y secundario, tienen más o menos la misma fuerza en el conjunto de la población activa, un 36% en ambos casos, con una reducción muy rápida, una de las más rápidas de Europa de las posguerras, de ese enorme sector primario que configuraba no solamente una parte importante de la economía portuguesa, pero que sobre todo las derechas habían transformado, ese mundo rural que habían transformado como la definición de la identidad nacional portuguesa. En pocos años, el año 50, hay todavía un 45% más o menos de la población activa en el sector primario que en el año 70, por ejemplo, ya está reducido a menos de 24. Bueno, y la urbanización. Pero evidentemente el tema es la guerra colonial. En 1961 empieza la rebelión armada en Angola y es el peor momento de la guerra, 61, el más mortífero. 63 en Guinea, actual Guinea-Bissau, y 64 el año siguiente en Mozambique. Es la guerra que cambió completamente el marco político y social, porque al mismo tiempo que, o simultáneamente, es por una parte una forma permite una forma de removilización política favorable a la dictadura en un primer momento, que seguramente no superará el año 62, porque el año 62 ya es año de grandes movilizaciones, sobre todo campesinas, ya obreras, pero más campesinas y estudiantiles, y la guerra colonial propicia como las guerras norteamericanas, como por ejemplo Corea, Vietnam, y ahora ha propiciado una especie de keynesianismo militar impulsando a una economía que tiene en la guerra misma una fuente muy importante, o por lo menos un motor muy importante de desarrollo económico, sin evidentemente la tradicional de cualquier conflicto militar, sin destrucción de infraestructuras. La guerra supuso hasta el año 73 un crecimiento muy acentuado de la economía portuguesa, que evidentemente se estanca y empieza a invertirse con el ciclo, con la crisis energética del 73, justo meses antes, menos de un año antes del movimiento militar del 25 de abril. La guerra propicia y acentúa un proceso anterior ya, desde sobre todo finales de los 50, la convulsión de la campaña presidencial del 58, de repolitización de la sociedad y de radicalización de las oposiciones por la izquierda. Es también una revolución de su época, y por lo tanto no es por nada, puede parecer a algunos, como intentaréis demostrar, un canto del cisne, pero sin embargo es una revolución de su época.
porque evidentemente ocurre meses después del final trágico de la unidad popular, de la experiencia de la unidad popular chilena. Es uno de los raros momentos de la posguerra mundial, o por lo menos del periodo posterior al inicio de la Guerra Fría, del 47, en el que hay en algunos países europeos, y particularmente en Francia, hasta un cierto punto en Italia, convergencia de las izquierdas. Evidentemente, hablamos de países sureuropeos donde las izquierdas no son hegemonizadas por la socialdemocracia, pero al contrario, donde había por lo menos dos fuertes corrientes, otras también, pero dos muy fuertes corrientes, evidentemente un partido comunista y un partido socialista. Y coincide, esto no es poco para el marco internacional de la revolución, coincide con la crisis más grave del poder político, del poder norteamericano en el mundo. El impasse de la guerra de Vietnam, la paz de París, es del 73, antes de Watergate, la crisis Watergate, y el único presidente de Estados Unidos que amenazado por un impeachment es obligado a dimitir. Y por lo tanto, se puede, es un fenómeno de la generación post-68, pero eso sí, está en el marco de la fase final de esos 30 años de impulso progresista que la victoria aliada o la derrota nazifascista en la Segunda Guerra Mundial habían abierto. Y es por eso que yo, por lo menos, soy de los que claramente no estoy de acuerdo con la tesis tan propalada y tan aceptada en los medios, en las ciencias políticas mainstream, de Samuel Huntington, de la tercera ola democratizadora. Sí, el 25 de abril portugués, 74, es perfectamente simultáneo, en fin, es obviamente la misma coyuntura que Grecia 74 y España 76-78, aunque ya hay un desfase y es significativo con la transición española. Hasta un cierto punto se podría admitir que hay algo, que todavía tiene algo que ver con la transición argentina, menos todavía con la brasileña y menos todavía con la chilena, pero es evidente que no es para nada, la Revolución Portuguesa por su misma naturaleza tiene muy poco en común con los cambios políticos de Europa centro-oriental. Y por lo tanto, intentar, poner en una serie de fotos, imaginarnos a Cunhal, Soares o Hotel Sarava de Carvalho con Les Fauesa o con Pinochet y Aylwin son mundos totalmente distintos. No, a mi juicio, la Revolución Portuguesa es la fase final de un proceso que empieza en 45, pasa por, evidentemente, los cambios, la redemocratización de Europa a partir del 45, pese, evidentemente, al contexto inmediatamente posterior de la Guerra Fría, la descolonización, que es central para explicar el proceso portugués, y, ya lo sabemos, se estanca al final de los años 70. No es coincidencia. Margaret Thatcher ha ganado las elecciones del 79 y la derecha conservadora gobernará 18 años consecutivos en Gran Bretaña. Las primeras elecciones ganadas por la derecha portuguesa en democracia son de diciembre del 79, 9 meses después de la victoria de Thatcher. Sin embargo, por ejemplo, para daros una de las tesis más tradicionales sobre la revolución, Antonio Reis, historiador socialista, dirigente del Partido Socialista, pero historiador consolidado, bueno, ahora ya jubilado, de la Universidad Nova de Lisboa, donde trabaja Paula. Reis, en una de las obras fundadoras, digamos, de la historiografía sobre el 25 de abril, el sexto volumen de Portugal Contemporáneo, coordinado por él, entiende, y hasta un cierto punto, por lo tanto, estamos de acuerdo, que el auge del impulso revolucionario portugués atingido justo en el momento en el que los presupuestos, dice, los supuestos de las viejas revoluciones están muriéndose. Y él sostiene, claro que es una lectura claramente comprometida, y él sostiene que en 2 años los portugueses habríamos tenido que hacer el recorrido, dice él, de un siglo de vida mundial.
una lucha de clases abierta y aguerrida, o sí, aguerrida se puede decir en castellano, ¿no? Lo que él, o sea, su interpretación de lo que ha sido el juego de las fuerzas políticas a la izquierda, incluido evidentemente el movimiento de las Fuerzas Armadas, o sea, lo que es movimiento sociopolítico que nace de la conspiración militar de los jóvenes capitanes de septiembre del 73 a abril del 74, pero que se configura como un movimiento sociopolítico que acabará produciendo y gestionando, produciendo la democracia portuguesa y gestionando en gran parte, en gran medida, el proceso constituyente, digamos. Y justamente él, como caracteriza un dirigente socialista, un historiador socialista, lo que habrá sido evidentemente el papel del Partido Comunista, métodos leninistas, de la extrema izquierda, anarcopopulistas, un caudillismo fracasado que imaginamos atribuir a hombres como Otelo Saraiva de Carvalho, militar, el militarismo revolucionario a la tercer mundo, dice él, o sea, los llamados tercermundistas, que hay que subrayar. Una buena parte de sus intérpretes y protagonistas serán aliados centrales, decisivos, en el giro a la derecha y en el final del proceso revolucionario. Serán aliados del Partido Socialista, por ejemplo, en la preparación del 25 de noviembre del 75, el último de los movimientos militares que cierra formalmente la Constitución 2 de abril del 76, pero que cierra históricamente lo que llamamos los 19 meses de periodo revolucionario. Cuarta y última, no tesis, pero digamos advertencia cronológica para comparabilidad con el caso español, es que la fase revolucionaria portuguesa se desarrolla integralmente o casi antes de la muerte de Franco. Franco muere 5 días antes, pura coincidencia. Para algunos no, pura coincidencia, 5 días antes del 25 de noviembre del 75, en el que desde hacía, para ser rápido, desde hacía 2 meses, septiembre del 75, empieza el periodo de reflujo revolucionario. Son los 2 meses, son los 3, septiembre y noviembre, en los que de hecho la guerra civil podría haber ocurrido, y justamente los sectores moderados militares, entre sectores, digamos, cercanos a los socialistas y la derecha militar, está esperando una oportunidad, una ocasión, un desliz de la extrema izquierda militar para que se les presenta los paracaidistas el 25 de noviembre del 75 para actuar, para activar una operación militar que ya estaba preparada de antemano. Es decir, que mientras empieza la transición española, en Portugal se aprueba la Constitución por gran mayoría. En Portugal, para la gran mayoría de los... O sea, en las narrativas, en la concepción casi, en la ubicación que a escala internacional se hace del proceso portugués, se imagina esa Constitución tan socialista y tan caracterizada como el lenguaje habitual de la derecha, colectivista y marxista, se la imagina como aprobada por una pequeña, estrecha mayoría de izquierdas. El 93% de los diputados la votan, incluido el más grande partido de la derecha, el partido entonces llamado Partido Popular Democrático, y se llama, justamente por el clima de ese momento, Partido Socialdemócrata. El mayor partido de la derecha, el más grande de los partidos de la derecha portuguesa, se llama PSD, y evidentemente tiene a su izquierda inmediatamente el Partido Socialista, lo que en situaciones, yo me acuerdo siempre de un artículo mío traducido al alemán, y el traductor alemán me preguntaba, hay aquí un error, ¿verdad? O sea, la derecha se llama Partido Socialdemócrata. Yo insistiendo, usted fíese de mí, o sea, usted traduzca, yo escribía. Y por lo tanto, pero sin embargo, la Constitución se aprueba en un momento en el que estaba ya claramente consolidado el reflujo revolucionario. Hay un área, digamos, de la actividad de los movimientos, hay un conjunto de movimientos sociales que siguen estando muy activos. Paula lo mencionará, digamos, lo que a su juicio es el legado, la herencia más importante de la revolución, por lo menos hasta finales de los años 80, la reforma agraria, la socialización de la tierra en el tercio sur del país. Y es cierto, la reforma agraria sigue y está constitucionalizada y estará constitucionalizada hasta el año 82, hasta la primera reforma de la Constitución. Tuvimos 9,
vosotros ninguna, o casi, y nosotros 9 reformas. Podéis imaginar por qué. Las dos pequeñas, una de ellas en agosto, alguien hablaba de la agosticidad de la reforma del 2011. Las muestras todas todas de gran pacto, es decir, la Constitución está aprobada por toda la izquierda, el único diputado de extrema izquierda maoísta, UDP, la vota en favor, y el más grande partido de la derecha. Todas las reformas constitucionales, todas aprobadas por el Partido Socialista, con el conjunto de la derecha, y toda la izquierda del Partido Socialista, siempre en contra. Los socialistas son, por lo tanto, bueno, de hecho, con el PPD, PSD, los dos únicos grandes intérpretes de la Constitución. Han votado favorablemente todas versiones que ella quiere. Bueno, primera gran discusión sobre la revolución y el proceso político y social. ¿Hubo, sí o no, una hegemonía militar y, por lo tanto, una consecuente o, por consiguiente, subalternidad civil? Es la tesis mayoritaria y es la tesis, sobre todo, pionera de un catalán, Josep Sánchez Cervelló, que el primer gran libro, había un ensayo justamente de Model Sujaire del 83, pero la primera gran tesis sobre el proceso revolucionario es un catalán que la escribe, y también muy enmarcada por sus entrevistas, sus fuentes orales. Él cree, yo creo que exageró un poco, él cree claramente que hubo siempre un control del proceso social y político por parte de los militares. Claro, pero los militares no son unas fuerzas armadas cualesquiera. Las Fuerzas Armadas portuguesas, a partir del verano del 74, entran en un proceso abierto de democratización, y eso significa con delegados, o sea, asambleas de delegados de las Fuerzas Armadas, o sea, de soldados, suboficiales y oficiales en cada cuartel, y a nivel nacional, o sea, de forma piramidal, hasta una asamblea del movimiento de las Fuerzas Armadas, que se institucionaliza a partir del otoño del 74 con la primera gran derrota de la derecha militar, que ya mencionaré. Para los que sostienen la idea de que hay la tesis de una hegemonía militar y una subalternidad civil, y por lo tanto, todos los movimientos sociales y políticos, partidos, sindicatos, movimientos vecinales, estudiantiles, al final su capacidad de acción está no limitada, pero condicionada a la capacidad que tienen de entrar en los cuarteles, de convencer a los militares a actuar de una determinada manera. Es decir, la revolución se hace en los campos en los que el MCA o la apoya o por lo menos no obsta a que determinados impulsos, por ejemplo, ocupación de casas. Esta tesis mayoritaria sostiene la idea de que se hace y se consolida solo si los militares lo apoyan. Esta tesis me parece exagerada, pero parte del principio, y ahora hago la cita de otro dirigente socialista e historiador, Model Sujaire, el ministro de Negocios Extranjeros, de Asuntos Exteriores, del primer gobierno constitucional del Partido Socialista, 76-77, en el que dice que el MCA aparece desde el inicio como una unidad político-militar y se mantendrá en el esencial como la estructura sobre la que tiene su base la génesis del Estado democrático en Portugal. La otra tesis dice los militares son uno de los actores, muy importante por cierto, pero son uno de los actores y justamente se dividen en su interior como el resto de la sociedad civil se divide. Y entonces habría un enfrentamiento entre unas muy divididas en su interior izquierdas político-militares, con 3 sectores, los agruparé de esta manera: el Partido Comunista Portugués, el que consensualmente se describe con el único que ha conservado organización clandestina en los 48 años de dictadura, 26-74, el único que sale a la luz con la democracia, con una estructura mínimamente organizada y sobre todo, desde hacía 9 años, Congreso de Kiev 1965, con un proyecto claramente asumido de lo que se llama una revolución nacional democrática, claramente asumido con un programa
cuando la revolución se haga, cuando la democracia llegue. Estos son los 8 puntos que nosotros consideramos esenciales. Los demás actores han llegado hasta abril de 74 todavía sin un programa claramente definido. Sus aliados son fundamentalmente lo que queda de las organizaciones unitarias de la oposición democrática de los años del último periodo del salazarismo, el llamado marcelismo, de Marcelo Caetano, sucesor de Salazar, el año 68. En nuestro caso tuvimos 6 años de un salazarismo sin Salazar, porque está en el año 68 a los 79 años, sufrió un ictus, está incapaz de gobernar, y hay una sucesión en el régimen. O sea, es un Arias con bastante más tiempo, 6 años, y un proyecto que fracasa estrepitosamente al cabo de un año y medio. O sea, a inicios del 70 es evidente que ninguna apertura se iba a hacer, y sobre todo los aspectos más visibles y en términos prácticos de cambio, por ejemplo, alguna libertad de acción para las direcciones sindicales de los sindicatos nacionales, en algunos muy importantes ya claramente penetrados sus direcciones en manos de la izquierda, de militantes comunistas y católicos progresistas. Al cabo de un año y medio de alguna liberalización, todo se acaba. Se cambia la ley sobre la ley sindical, digamos, en el año 70. Esas organizaciones unitarias caminan de manos, o sea, caminan de la mano del PC durante los años de la revolución y configuran una organización que es el quinto más votado partido portugués, 4% de los votos es cierto, una especie de PSP en España, que se llama Movimiento Democrático Portugués Comisión Democrática Electoral, designación que había asumido en esos 5 años desde el año 61. Segundo sector de esta izquierda radical, los que podríamos llamar guevaristas, porque por lo menos una de sus organizaciones tiene armas, tiene acción armada desde el año 71, las brigadas revolucionarias, y una parte de los maoístas, sobre todo de obediencia, inspiración albanesa. El sector mayoritario de los maoístas, que configurará el único partido de extrema izquierda con representación parlamentaria, por lo que no les podemos llamar izquierda extraparlamentaria. Un diputado por Lisboa, UDP, Unión Democrática Popular, una de los 3 pilares de los 3 pilares fundadores del bloque de izquierdas 25 años después, el año 1999. Tercer y último sector, otro mundo de los maoístas, particularmente representado desde el año 70 en la izquierda democrática estudiantil, que da origen en el año 73. No, a partir de 68 yo pensaba después de 1970. Y 70 en el movimiento reorganizativo del Partido del Proletariado, designación creada de MRPP, que se conocía un poco en el resto de la izquierda como MR Pum Pum, aunque no tuviese acción armada, otros tenían, el sector más radical en el mundo estudiantil, con una presencia, sin embargo, significativa en puntos, pese a todo muy localizados, del área del cinturón industrial de Lisboa. Estos 3 sectores nunca se han coordinado entre ellos. Por cierto, entre los guevaristas están, por ejemplo, los antiguos católicos progresistas, que tuvieron un papel muy importante en el movimiento obrero y, digamos, en los sectores intelectuales de la burguesía progresista en los años 60, se han radicalizado. Una parte de ellos, por ejemplo, en otra organización armada, la LUAR, Liga de Unidad y Acción Revolucionaria, tienen acción armada desde el año 67. Y por último hay que reseñar que durante 2 años, caso único en Europa Occidental, desde Grecia, el final de la Guerra Civil griega, el mismo Partido Comunista tenía un brazo armado, que nunca asumió acción revolucionaria armada, que nunca activa entre 70 y 72, la formación de guerrilleros está hecha, la formación militar está hecha en Cuba y en Argelia a partir del año 65. El PC nunca lo asume y apuesta por esta vía después de una presión brutal de los más jóvenes militantes en plena guerra colonial, que presionan a la dirección del PC para hacer algo más que la lucha social. Y evidentemente la dirección del PC asume solamente a partir del año 96 que ARA era una organización del Partido Comunista.
En el caso de ARA y en el caso de las brigadas revolucionarias, los atentados son únicamente sabotajes al esfuerzo de la guerra colonial, buques tal, a las bases de la OTAN o evidentemente al aparato de control. Por ejemplo, cumbre de la OTAN en Lisboa el año 71, si no me equivoco, y se consigue hacer explotar a la central telefónica de Lisboa, que queda en la capital durante no sé cuánto tiempo sin conexiones telefónicas. No es luchar nada, o sea, hay ese principio de no atentar en contra de personas, que siempre ha sido una discusión central dentro del movimiento comunista, pero el tema del sabotaje. Estas tres izquierdas no se han coordinado nunca, pero la narrativa mayoritaria de nuestros días, por ejemplo, buenísimo ejemplo, 7 de enero último muere Mario Suárez, 92 años, y lo que cuentan, lo que narran sus compañeros de partido, sus amigos, la prensa, en todos ellos, sin excepción prácticamente, aunque los socialistas, bueno, por primera vez desde el periodo revolucionario, socialistas, comunistas y otra izquierda radical, el bloque de izquierdas, y ecologistas, tienen un acuerdo parlamentario, no hay ministros comunistas ni de bloque de gobierno socialista, pero es cierto, cambió algo el ambiente político entre socialistas y comunistas. Es curioso porque, revisitando los años de la revolución, la tesis permanece la misma. Intento de instauración de una dictadura comunista o, descrita de otra forma, de una aventura militar totalitaria de naturaleza comunista que nos habría llevado, lo he leído, nos habría llevado a volvernos una pequeña Albania. Lo cito porque esto aparece en un artículo de fondo de 4 o 5 páginas en la única revista, el único periódico en estos días cercano al Partido Socialista en Portugal, se llama Visión, y yo me quedé abrumado con la tesis todavía. Es curioso, hoy los dirigentes socialistas más jóvenes, quizás por el ambiente político, no retoman con mucho, o sea, son mucho más reacios a asumir la vieja idea que Suárez, él mismo, desde finales del 74, asumió como su lectura del proceso revolucionario, que es una lectura muy semejante a la lectura que hará, entre otros, evidentemente, sectores de la extrema izquierda. Portugal igual a Rusia 1917. Y yo siempre digo, porque la comparación podría ser Portugal como Italia o Francia 45, o como Chile 70. No, la lectura es la lectura de cuando se toma el Palacio de Invierno. La extrema izquierda criticando al PC y al movimiento sindical mayoritario, la intersindical, por no haber dado el paso, y los socialistas acusándoles de querer dar el paso. Al otro lado, ¿quiénes nos encontramos? Encontramos con sectores, en primer lugar, el Partido Socialista, muy pequeña, una organización muy pequeña, nacida en el año 73, producto de varias transformaciones anteriores. No hay Partido Socialista siquiera formalmente, o sea, siquiera una herencia legal del Partido Socialista desde el año 33, y el actual Partido Socialista no se reivindica de la vieja sección portuguesa de la Internacional Obrera del año 1875. Entiende, en su historia, que ha renacido o nacido, de hecho, el año 73. Llegan a la revolución con la sensación de que comparten el espacio de la izquierda con los comunistas portugueses, más o menos en términos italianos, o sea, un gran partido comunista y un pequeño partido socialista, y la sorpresa es la inversa con los resultados electorales del 75, que luego más o menos reproducirán el mismo desnivel. Bueno, es más pronunciado en el caso portugués que en España con las elecciones del 75. Las derechas democráticas, que el Partido Popular Democrático, laico, liberal, nacional populista, y el Centro Democrático Social, los sectores más tecnocráticos del post-salazarismo, esos dos partidos tienen un papel claramente minoritario a partir de finales del 74 en la contrarrevolución, en la lucha para barrar el camino a los cambios revolucionarios, y será el Partido Socialista que lidera ese combate. Acabará a partir de la primavera de las elecciones del 75 liderando un amplio frente político que de hecho incluye
a la derecha democrática, a los sectores moderados del MCA, y durante el verano del 75, terrorismo de ultraderecha en todo el norte y el centro del país, incluyendo con contactos con la extrema derecha armada. Sobre este aspecto ya no hay polémica, porque interpretada la lucha del verano caliente del 75 como una lucha en pro de la democracia, no hay problema en asumir que todos éramos pocos para barrar el camino, evidentemente, a la revolución. En este sentido, y lo digo, o sea, las autobiografías o las narrativas autobiográficas de Marius Suás, nadie aquí seguramente le disputa ese lugar central en la construcción de la democracia, asumen contactos con la derecha armada, por ejemplo, del antiguo presidente Spínola de los primeros meses del 75, que será, entre otros, recuperado por Marius Suás como presidente de la República desde el año 86. Es cierto, explicación quizás una especie de, como dicen los italianos, via di mezzo. Es cierto, los militares han permanecido siempre responsables del proceso de cambio del régimen. De los 6 gobiernos provisionales que se constituyen entre mayo del 74 y julio del 76, 3 meses después, abril 76, segundas elecciones democráticas, ya con la Constitución aprobada, socialistas vuelven a ganar, los resultados son semejantes a de un año antes, y los socialistas formarán el primer gobierno constitucional solo en julio. De abril 74 a julio 76, de los 6 gobiernos, 5 son dirigidos por militares. 4 por un solo militar, Vasco Gonçalves, el más a la izquierda, el del segundo al quinto gobierno, y un gobierno, el más largo, de Piñera Desvio, un militar de la, digamos, derecha moderada militar, que asume el poder en septiembre del 75, antes del 25 de noviembre. Pero es cierto, evidentemente, que los partidos políticos y los movimientos sociales, particularmente entre los sindicatos, la intersindical, el sector ampliamente mayoritario de los sindicatos, un equivalente a comisiones obreras, todavía nunca hubo, sí hubo una organización durante la República socialista, la Federación Obrera, Federación Opraria, que está completamente descabezada después del último intento de que huelga general revolucionaria el año 34, y a partir de ahí la CGT anarcosindicalista y los socialistas prácticamente no tienen estructura en el movimiento obrero. Se conserva lo que quede de la comisión intersindical del Partido Comunista, que luego no tiene actividad en cuanto tal, pero acabará constituyendo, digamos, la representación obrera o dentro del mundo obrero del PC. Y los socialistas, no hay, evidentemente, UGT, la habrá solamente a partir del año 78, 4 años después de la revolución, 3 años después del final del proceso revolucionario, pero sí hay, en gran parte, autónomas de intersindical, las comisiones de trabajadores, en los que, claro, disputadas ásperamente por los varios sectores de la izquierda radical. Son muy importantes los movimientos campesinos del sur, particularmente, bueno, también en toda la zona del Duero, donde la economía del vino es sólidamente, o sea, tiene una naturaleza capitalista muy evidente desde el siglo XIX, y por lo tanto ahí en ese norte tan conservador, esa zona hay movimientos de trabajadores rurales importantes, y evidentemente los movimientos vecinales, particularmente Oporto y Lisboa, y estudiantiles. La Iglesia tiene evidentemente su papel central en la constitución de esa gran coalición social conservadora. Todos ellos han conseguido, evidentemente, una presencia en los procesos de cambio muy significativa, y de hecho, yo me acerco más a la tesis que ellos han conseguido, digamos, segmentar a la MCA, a los militares, entre apoyantes de interlocutores de cada uno de estos sectores. Es cierto que también en algún momento, naturalmente, las varias potencias extranjeras tienen la injerencia extranjera en el proceso portugués, se hace vía partidos políticos, pero los estudios, la historiografía, la investigación historiográfica de los últimos años comprueba ampliamente que este es, como el proceso español, es un proceso portugués. O sea, hay injerencia
pero no es decisiva. O por lo menos, aunque en determinadas áreas, sobre todo una lectura más por la izquierda, se entienda que a partir del verano del 75 la injerencia no siquiera mayoritariamente de Estados Unidos, pero aunque el gobierno norteamericano haya nombrado el número 2, decía, como embajador en Lisboa, Frank Carlucci, pero sobre todo del gobierno socialdemócrata alemán y del gobierno laborista británico, una injerencia muy directa en términos de financiación del Partido Socialista y, por ejemplo, de organización de una parte del operativo militar y del noviembre del 75 y de la posibilidad de traslado de las instituciones gubernamentales del Estado portugués desde Lisboa hasta Oporto en esas fechas. Pero no, y por otra parte, ¿qué sabemos del papel soviético? La dirección soviética, el gobierno soviético permanentemente intenta moderar al Partido Comunista en el proceso revolucionario portugués. Al contrario de la vieja tesis, que es la idea que es meramente una correa de transmisión de lo que Moscú querría, porque el año 75 es el año de Helsinki, y los soviéticos no quieren la famosa Cuba de Europa, a los soviéticos no les interesa. Si queréis, hay algo de común entre entre esa lógica por parte del gobierno, o sea, la política soviética con Portugal en el año 75 tiene algo que ver con la política soviética con España en el año 36-35. O sea, en el sentido de consolidar la base social de apoyo a los cambios revolucionarios e intentar legalizar la revolución. Eso no significaría nunca ni una Cuba ni una Habana, evidentemente. Pero la idea era, y hasta un cierto punto, la izquierda radical, comunistas y extrema izquierda, han conseguido una parte de esto, bueno, legalmente, constitucionalmente, durante 6 años. Del 76 al 82, las llamadas conquistas de la Revolución estaban constitucionalizadas. Se decía al final de la Constitución, este capítulo de cambios revolucionarios no se les puede tocar. Se les tocó. Pero no se les puede tocar, decía la Constitución del 76. El país se divide en dos, y es cierto, Paula hablará de la reforma agraria, entre otras cosas, esa zona, en rojo tenéis la zona de intervención de la reforma agraria, ZIRA, que aparece así en la legislación. Resulta de la legalización del proceso de socialización, de ocupación y socialización de la tierra. Es casi el 40% del territorio portugués, pero aquí viven un 12% de la población, y ha sido en las elecciones del 75 y siguientes granero electoral, sobre todo del Partido Comunista. Todavía, no sé si la mayoría, pero mínimo la mitad de los ayuntamientos siguen siendo, 40 y pico años después, del Partido Comunista. En esta zona los cambios societales son globales, evidentemente. Es cierto también que la revolución es, por otra parte, una revolución sobre todo en el área metropolitana de Lisboa y en el área metropolitana de Oporto. Ahí el mundo obrero, el mundo industrial sufre cambios, o sea, el impulso revolucionario es muy significativo y empieza un fenómeno muy evidente de fuga de capitales y abandono de las empresas que lleva en marzo del 75 a la nacionalización de los grandes grupos económicos. Sin embargo, en el norte y centro del país, la mayoría del territorio, y las islas atlánticas, Azores y Madeira, la situación es no la inversa, porque hay Oporto, Coimbra, el eje industrial del textil de Oporto Guimarães, por ejemplo, en el norte, donde la revolución tiene su peso, pero está claramente acosada. Y evidentemente lo que hay desde el inicio es una resistencia antirrevolucionaria fortísima, por parte, sobre todo, agregada por la Iglesia, que tiene un papel absolutamente, o sea, abiertamente de resistencia, de organización o de sanción, por ejemplo, de fenómenos como la quema de sedes del PC, del MDP, de los sindicatos, de partidos de la extrema izquierda como el Movimiento de Izquierda Socialista, el Frente Socialista Popular, la UDP, etcétera, que por todo el norte y centro del país son destruidos desde finales de abril, inicios de mayo del 75. La descolonización es un elemento central, no lo abordaré, de todo este proceso, y la revolución acaba siendo, por lo tanto, un modelo de democratización por ruptura. Por ruptura política, porque se derriban y se sustituyen las élites políticas y económicas y sociales, pero las políticas y todos sus instrumentos, digamos,
O sea, hay, cesan jefe del Estado, gobierno, todos los ministros, se disuelven Asamblea Nacional, las Cortes y la Cámara Corporativa, las corporaciones, la milicia de la Legión Portuguesa, todas las organizaciones del régimen, todas. Ruptura política asumida y evidentemente una ruptura económica con cambios claros en la estructura económica. Esta no es una revolución únicamente política. Ha sido un ciclo corto, pero con cambios, ruptura económica muy evidente, que se acelera con las nacionalizaciones de marzo del 75, de los 7 grandes grupos económicos, los llamados 7 magníficos, que controlaban la economía portuguesa y sus enlaces con el mundo colonial, evidentemente, y que seguirá, que durarán cambios que duran más tiempo, perduran más en el tiempo en lo que atañe a la reforma agraria. Hay fundamentalmente hay 2 tesis un poco por la izquierda, y con esto termino, 2 tesis por la izquierda sobre cómo interpretar a la revolución. La tesis de Fernando Rosas, él mismo un militante de la extrema izquierda de los años 70, pero le cito en una obra del 2004, él mismo dice, es la crisis de régimen que abre paso a la crisis revolucionaria. Él entiende que, por ejemplo, él da una explicación, a mi juicio, demasiado simplificada, de la explicación que Cunhal, el año 1994, en los 20 años de la revolución, el PC, o el secretario general, entonces ya ex secretario general del PC, produce una interpretación histórica de la revolución y dice es la revolución de abril no es solamente ese día, ese acto heroico, como él describe, liberador del 25 de abril, y la acción posterior del MCA, pero evidentemente le ha sucedido inmediatamente un alzamiento popular, un levantamiento popular, que es el elemento determinante de la revolución democrática. Esto no es rigurosamente lo mismo que decir que Cunhal reivindica en los años 90 que la revolución haya sido lo que él había imaginado el año 65 en el Congreso, en el 6º Congreso del PC. Porque ahí se decía que la revolución se haría por levantamiento nacional democrático de masas. De hecho, él reconoce que primero hay la crisis de régimen y luego el levantamiento de masas, que es básicamente la tesis de Rosas. Pero la tesis de Rosas es, no había una situación insurreccional anterior, pero es cierto que prácticamente se abre paso a una situación de esa naturaleza, con desplome total de la capacidad represiva, coactiva del régimen, del Estado, con evidentemente el golpe del 25 de abril del 74. La policía civil prácticamente no tiene acción en las calles portuguesas hasta finales del proceso. Porque están, o sea, los únicos que consiguen, o sea, el orden público se asegura con policía militar. Los militares, o sea, porque los 2 segmentos, las 2 policías, la militar, que le entra Guardia Civil, Guardia Nacional Republicana y la PSP, no tienen policía de seguridad pública, hasta tal punto en la memoria colectiva están asociadas a la dictadura que prácticamente desaparecen, o sea, refluyen a sus cuarteles y comisarías, y es evidentemente el movimiento de las Fuerzas Armadas que lo asume. Por último, es una revolución de doble legitimidad. Porque los partidos que se asumen de la revolución han ganado ampliamente las elecciones del 75 y volverán a ganarlas las del 76. La vieja discusión, si es cierto, las elecciones del 75, con ese resultado electoral que permite amplia victoria al Partido Socialista con un 38% de los votos, el conjunto de la izquierda con más del 60%, casi 2/3 de los votos, socialistas, comunistas y sus aliados, el MDP, un total casi un 16,5%, más que eso, y el conjunto de la llamada izquierda revolucionaria con un 4% de los votos, pese a intentos de llamadas a la abstención, voto en blanco en ese sector. Mientras la derecha está reducida a un tercio. Es cierto que estos partidos se reivindican de un cambio revolucionario, socialistas incluidos, pero sí es cierto
que esto desequilibra, los resultados desequilibran totalmente la relación en la opinión pública y en la sociedad entre la izquierda moderada del Partido Socialista y, evidentemente, comunistas y la extrema izquierda. Eso no impide, la tesis que la legitimidad electoral derrotó a la legitimidad revolucionaria, a mi juicio me parece escasa, porque evidentemente supone que esa legitimidad revolucionaria estaría monopolizada por los partidos a la izquierda de los socialistas. Hay que subrayar que socialistas, populares democráticos, es decir, casi el equivalente a OCDE en España, todos estos partidos, salvo el CDS, todos votan la Constitución. Todos votan una Constitución que define Portugal como un régimen democrático, construyendo una sociedad sin clases, que pretende abrir camino a una sociedad socialista. La derecha votó esto, en un momento en el que la izquierda militar no tenía un mando. Había sido derrotado meses antes. Y eso significa que por lo menos hasta el año 76 la revolución tiene esa doble legitimidad, desaparecerá claramente a partir del año 82 con la disolución del último órgano de la revolución, que es el Consejo de la Revolución. Paso la palabra a Paula. Manuel López ha hablado de una democratización política. Yo voy a dar continuidad y por veces los escritores, los poetas, son mejores que nosotros, los cientistas sociales, a hablar de las cosas. Y Galeano, en una obra que se llama La canción de nosotros, dice que la revolución es cuando llueve de abajo arriba. Es de lo que vengo a hablar. Este es un esquema. La revolución cuando llueve de abajo a arriba. Voy a hablar del poder del acontecimiento. Una revolución es un acontecimiento, es algo que hace una diferencia entre antes de y después de. Es una cesura en el tiempo colectivo, pero también en el tiempo individual. Para las personas que han vivido el 25 de abril, la data no es ajena, es una data importante, es algo importante. Y mesmo para su vida personal, pueden decir, eso era así antes del 25 de abril y después del 25 de abril otra cosa. Esta cesura del tiempo está presente en la memoria y funcionan como hitos en los relatos de vida. Cuando hablamos con las personas, así lo dicen. Aunque pueden no estar inscritos en la memoria social. Para mí es importante hacer una diferencia entre memoria colectiva y memoria social. Memoria colectiva, nosotros los antropólogos, a partir de Maurice Halbwachs, consideramos que es la memoria de los grupos, la memoria de los varios colectivos. La memoria de una sociedad, la memoria social, es algo que tiene a ver también con correlaciones de fuerzas y con hegemonías. En la memoria social puede no haber ahora algo muy fuerte a propósito de la revolución, pero en la memoria de colectivos determinados, y voy a hablar de algunos, sí. Hay un antes y un después. Y a propósito de esto, voy a hablar un poco de memoria de acontecimientos. Hay mucha bibliografía producida a propósito, bibliografía más teórica, por ejemplo, Arlette Farge, Marshall Solins, Alban Bonsá, y bibliografía más aplicada al caso portugués. Almeida, Cardoso, Ferreira, yo también, Silva.
un acontecimiento es una situación que determina una diferencia entre un antes y un después en la vida colectiva y en la vida personal. Estas rupturas van a tener reflexos en los cotidianos de diferentes personas, atravesados por el género, por la edad, por el grupo social, profesional y político. Las memorias colectivas son las de los colectivos y son diferentes de la memoria social friso. La transición a la democracia en Portugal, como Manuel Lof ha demostrado, parte de un golpe militar, pero a este golpe militar se ha seguido una revolución. En el mismo día, 25 de abril, cuando el MFA decía a las personas no salgan a la calle, vosotros tenéis las imágenes de las personas en los árboles, las personas en las calles, las personas involucradas en un proceso. Como escribe Fernando Rosas, es un movimiento revolucionario de masas que en su proceso, en sus distintos periodos ofensivos, ha ocupado fábricas, las tierras del latifundio, es de lo que voy a hablar más, las casas que estaban vacías, que ha incentivado la autogestión y el control obrero, que ha imponido la nacionalización de la banca en los principales sectores estratégicos de la economía, que ha saneado los patrones, las administraciones, que ha creado unidades colectivas de producción para la agricultura y ha alterado la vida de muchos moradores pobres de norte a sur del país. Vamos a ver cómo ha tenido importancia también para los arquitectos, porque en la arquitectura también ha tenido reflexos con grandes arquitectos como César Vieira, Álvaro Siza, que se ha involucrado mucho en un movimiento de que hablaré, el SAO. En Portugal es importante tener presente que la construcción del proceso democrático es heredera de la memoria de la resistencia al salazarismo. No hay una continuidad entre el marcelismo, que por veces sectores de la derecha portuguesa dicen que el marcelismo, los años finales de la ditadura portuguesa, era un triángulo de la democracia. No ha sido un preámbulo. En 1972, un estudiante ha sido asesinado. Las prisiones, las detenciones políticas se han intensificado, los métodos de la policía política se intensificaron. El marcelismo no es un paso suave de la dictadura a la democracia, y la democracia portuguesa es sobre todo heredera de la resistencia a la dictadura. Por veces hablan de esa continuidad también para demonizar la revolución. Las revoluciones no están de moda, y como no están de moda, por veces las patologizan, como si los que se han involucrado en los procesos fueran locos. Manuel Lof, mi colega Manuel Lof, escribe que se hace un bloqueo de la memoria de la resistencia cuando se discute el proceso revolucionario para no discutir la dictadura. Con Cavaco Silva, con el anterior presidente de la República, se imponía la teoría de dos dictaduras, y cito Manuel Lof, alegándose que
había un totalitarismo de izquierdas en la revolución y un de derechas anterior. Y que el totalitarismo de izquierdas había tentado imponer una dictadura en el proceso revolucionario. Lo que quiero hacer ahora es hablar un poco de las agencialidades en el proceso revolucionario, lo que han hecho las personas. Manuel Loff ha hablado de un proceso, ha hablado de una realidad, y yo voy a hablar más de los agentes, de las personas, de los subalternos también, que se han involucrado en el proceso. De la reforma agraria voy a hablar en separado, y ahora voy a hablar de forma rápida de todo un conjunto de situaciones que han sido importantes en ese movimiento. El control obrero en las fábricas, con la ocupación de fábricas que los donos, los patrones querían cerrar. Hay un caso muy interesante en el sur de Tejo, de Tajo, de Sogantal, una fábrica francesa, y es solo un ejemplo de muchas. Cuando los patrones franceses han partido, las obreras, muy jóvenes, han tomado en manos la fábrica. Y en los tiempos de la revolución era común que los militantes de la izquierda revolucionaria y también del Partido Comunista vendesen los factos de esa empresa textil. Trajes. ¿Cómo? Trajes. Trajes de esa empresa textil para que las obreras pudieran hacer su trabajo, su negocio también. Control obrero en las fábricas, ocupación de unidades de producción, comisiones de trabajadores elegidas en las empresas. Hoy, cuando hablamos de esto a los jóvenes, nuestros jóvenes estudiantes que han nacido en 1998, parece algo de extraño. Elegir los trabajadores que van en una fábrica, que trabajan en una fábrica, los trabajadores que van a negociar las cosas importantes, los estudiantes que han nacido en democracia. Pues ¿qué pasa? Pues algo de invención de la democracia, porque nosotros no solo somos los campeones de Europa de fútbol, también tenemos la más larga dictadura de Europa. Y para personas como, por ejemplo, mi padre ha nacido 28 días antes del inicio de la dictadura. Hasta los 48 años, mi padre no ha vivido en otro país que en ese. Las cosas más básicas de la democracia, por ejemplo, cuando queremos tomar una decisión, poner la mano, no eran conocidas, cosas tan básicas como esto. Era de esto que me hablaban, yo soy antropóloga, cuando hacía mi trabajo de campo con mujeres campesinas en el sur de Portugal. Las mujeres decían muchas veces, nosotras contábamos, poníamos la mano y contábamos, porque hacer cuenta era algo que no era común. Las comisiones de moradores, de vecinos, comisiones de vecinos, con una vitalización del sentido de comunidad de los barrios que responsabilizaba también las personas por las cosas. Las cosas no tenían que ser hechas por alguien de la autarquía. Las personas podrían organizarse del municipio. La ocupación de casas. La ocupación de casas para los que no tenían casa, para hacer guarderías, para hacer residencias geriátricas, centros culturales. Después hay algo que mi colega Manuel ha hablado de un corte entre el norte y el sur de Portugal.
el norte vota mucho más a la derecha. Para el norte, el movimiento de las Fuerzas Armadas ha creado las campañas de dinamización cultural y acción cívica. Eran campañas con militares, con intelectuales, con veterinarios, con médicos, con ingenieros, que han hecho caminos para aldeas que no tenían camino, que han vacunado ganado y personas en un país que no tenía un servicio de sanidad público. Estas campañas de dinamización han sido hechas sobre todo en el norte de Portugal, por veces con mucha resistencia de la derecha, pero con mucho apoyo de las poblaciones. Hay 2 años unos estudiantes han estado en un pueblocito en el norte de Portugal y el camino de acceso a ese pueblo se llama Estrada das Forças Armadas, Carretera de las Fuerzas Armadas, porque ha sido hecha en ese momento. El SAL es el Servicio de Apoyo Ambulatorio Local. Es un proyecto de grandes arquitectos, algunos de los mejores arquitectos portugueses que se han involucrado con las poblaciones. Es un proyecto arquitectónico, pero también político. Las poblaciones que vivían en Chantilly, en Valles do Ata, Chabolas, las poblaciones se organizaban y decían a los arquitectos: necesito un piso con 4 habitaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Y con el arquitecto, con los arquitectos, los moradores, delineaban las casas en un proceso de creatividad, pero también de relación entre los intelectuales y estos subalternos, la base de una sociedad muy pobre, como era la sociedad portuguesa. Las campañas de alfabetización. 1/4 de la población portuguesa en el principio de abril no sabía leer ni escribir. Y los estudiantes del final del ensino de instituto y de la universidad se han asociado para hacer campañas de alfabetización por todo el país. El servicio médico en la periferia, porque teníamos servicio médico muy concentrado en... ¿Entendés mi portugués? Sí. Teníamos servicio médico muy concentrado en las ciudades, en el litoral. Había una litoralización, y hay una litoralización. Si Portugal, no toda la península, fuera la jangada de pedra de Saramago, pues estaría afundada. Los servicios médicos se concentraban en las ciudades. Y en consecuencia del 25 de abril ha sido hecho el servicio médico en la periferia. Por ejemplo, un distrito en el norte de Portugal, Bragança, no tenía un médico ginecologista obstetra, no tenía un dentista. Y con el servicio médico a periferia ha sido posible. Hablamos de una población de unos 250.000 habitantes. El año 70. Ahora no voy a hablar más de la reforma agraria, porque creo que la reforma agraria, porque ha atingido 40% del territorio, ainda que con no mucha población, la reforma agraria merece un grande destaque. La cuestión agraria ha recorrido la historia portuguesa desde el siglo XIX en una tradición que denunciaba el retraso de la agricultura en Portugal.
En el Estado Nuevo hay algunas medidas aplicadas a la agricultura, como por ejemplo la hidráulica agrícola, con algunas obras, el poblamiento forestal, y hay mucha similitud entre lo que ha sido hecho en Portugal y en Galicia. La situación es de una gran similitud, no sé si hay galegos aquí, pero la situación es muy similar. Y la colonización interna, porque en el Estado Nuevo han creado colonias internas donde hacer una agricultura más evoluida, pero que no ha sido. En 1929 han hecho la campaña del trigo, que concatenaba intereses varios, los agraristas, los forestales, los industrialistas que hacían los adubos y los vendían. En los años 60 la presión sobre la tierra disminuye. ¿Por qué? Por la inmigración. 1950 ha sido el año de ocupación máxima del mundo rural portugués. A partir de ahí hay una demandada y pasará a sobrar tierra y las tierras menos fértiles han sido abandonadas. Sobre la reforma agraria, la producción es muy vasta y aquí no se agota. Hay mucha producción y sobre la reforma agraria vale la pena hablar de la iniciativa. La reforma agraria solo ha sido posible porque el 25 de abril ha sido una ruptura, no ha sido una continuidad, ha sido una ruptura. La iniciativa ha sido de los sindicatos rurales y de los trabajadores. Afonso de Barros, que era un historiador agrario, Afonso de Barros escribe la lucha que el proletariado agrícola del sur desencadenó por la conquista de la reforma agraria ha asumido a partir del momento en que se iniciaron las ocupaciones de tierras contornos inequívocamente revolucionarios por el tipo de acción practicada, atentatoria del sagrado derecho de propiedad y porque apuntaba no para la mera corrección del latifundismo, pero para una alternativa anticapitalista baseada en la gestión colectiva de los trabajadores. Es importante hablar del sagrado derecho de propiedad hoy, cuando nos van diciendo para esquecer que hay muchos otros derechos. En una conjuntura revolucionaria, los otros derechos se sobreponerán al derecho de propiedad. Hay una canción de un cantante portugués que se llama Liberdade, que diz: a paz, o pão, habitação, saúde e educação. La paz, creo que todos. Estos derechos se sobreponían en el proceso revolucionario al derecho de propiedad. Para los jornaleros del sur, de Alentejo, y hay una continuidad entre el sur portugués y Andalucía, por ejemplo, hay una continuidad en la situación, pero no hay una continuidad en la reivindicación. El sur, hay una frontera mismo, el sur andaluz, con la exigencia de reparto, no tiene continuidad para Portugal, porque jamás en la historia del siglo XX se ha reivindicado el reparto. Las reivindicaciones de todos los movimientos anteriores del Estado Nuevo son movimientos por la reducción del horario de trabajo, por salario, por mejores condiciones, pero jamás de reparto. Y también hay algo
muy interesante. El movimiento anarquista ha tenido una gran importancia en Andalucía, en Portugal también hasta los años 20, cuando ha sido, a partir del final de los años 20, ha sido fagocitado por el Partido Comunista. Portanto, hay aquí situaciones un poco diferentes. Para los jornaleros del sur era la oportunidad de cambiar un cotidiano incerto, subalterno, por un trabajo regular, con buenas condiciones de vida, una ciudadanía con raíces en los espacios de trabajo y residencia. Fernando Oliveira Batista ha sido el ministro de la Reforma Agraria y es también un historiador agrario muy credenciado, ya jubilado, y Fernando Oliveira Batista también, que escribe: para los trabajadores la reforma agraria era sobre todo un empleo. Querían empleo, no han querido jamás el reparto. Un empleo en una cooperativa. Más que una apropiación de la tierra, era la garantía de que no eran obligados a emigrar o que no perdían su puesto de trabajo. Manuel ha hablado de la ZIRA. La ZIRA es la zona de intervención de reforma agraria. Creo que se acordarán de la parte a rojo en el mapa de Manuel, que hace cosas mucho más bonitas. Ahí vivían 1.319.835 personas. Correspondia a 40,9% del territorio, ocupaba aqueles hectares. Compreendia los distritos del sur, no solo Alentejo y Ribatejo, pero también algunos de los municipios, de los concejos de la ciudad de Lisboa, de la Extremadura, y también de Algarve. La ZIRA entonces ha ocupado un espacio importante en el mapa de Portugal. El programa de los tres partidos principales, socialista, comunista y popular democrático, o preconizaba la reforma agraria, estaba en sus programas, en el caso del Partido Socialista y Comunista, o exprimía la sobreposición del derecho de exploración sobre el derecho de propiedad, en el caso del Partido Social Demócrata. En 14 de abril de 75, el Decreto-Lei 203, anexo C, é aprovado em Conselho da Revolução e vai ser publicado o Programa de la Reforma Agrária, que legaliza a expropiação de las tierras irrigadas com mais de 50 hectares e en las terras secas com mais de 500 hectares de qualidade média. En los muros del sur de Portugal una pintada era constante: la tierra a quien la trabaja. Ahora los mismos muros, y la semana pasada estaba en el Alentejo, a percorrer el Alentejo, en los mismos muros solo vemos véndese, 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 porque es una zona muy desertificada. La hambre de tierra y la reivindicación del reparto es ajena a esta zona. Las reivindicaciones de garantías de empleo y de salario tenían continuidad con las luchas del pasado, porque este sur de Portugal ha tenido una historia continuada de luchas, mismo a partir de los primeros días de la República. Cuando la República se implantada en 1910, luego en 1911 há grandes luchas de trabajadores rurales mucho reprimidas. Ha sido creada la Guardia
nacional republicana para hacer face a los movimientos de trabajadores rurales. Lo que reivindicaba era la lucha, el trabajo, el salario, y cuando decían la tierra a quien la trabaja, era la tierra en cooperativas y no en reparto. La reforma agraria no es una consecuencia de un proyecto político que viene de arriba. É o resultado de uma imposição regional que podemos atribuir à consciência de classe, à capacidade de luta, ao nível de organização, como disse Afonso de Barros, e que beneficia da ventana de oportunidades da revolução. Havia uma conjuntura favorável e os trabalhadores do Sul han aproveitado. A iniciativa não ha partido dos órgãos do poder político, mesmo militantes do Partido Comunista, no centro, muito importante. Eu he hecho mi tesis doctoral sobre a memória comunista em um pueblo del sur que hasta hoy vota 65-70% en CDU, que es la alianza en que está Partido Comunista. Y ahí los militantes comunistas decían, en la reforma agraria nosotros ya no importábamos, porque cuando decían, ya ocupamos, ya llega, mas no vamos a ocupar más. Las personas decían, no, nosotros queremos el socialismo, todas las tierras tienen que ser comunes. Mismo los militantes del Partido Comunista, como decía un de esos militantes, yo me sentía un bombero. Y no, cuando puede decirse, el Partido Comunista dirigía, en el caso de Coso, esa población, lo que decían era, nosotros teníamos que trabar, que frenar. La creación de UCPs, unidades coletivas de produção. Las UCPs eram coletivos de trabajadores que geriam as tierras, os ganados, as máquinas, os equipamentos, as construções. Não tinham tutela administrativa, tinham autonomia, e é importante, eu estou abreviando, é importante um filme realizado então em uma cooperativa, Torre Vela. É importante este filme e é importante ver no filme, pode ver em YouTube, a discussão de um trabalhador rural com um homem representante de los intereses del tiempo en el movimiento las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacer con la propiedad en ese momento? Es un filme muy interesante. En la secuencia del proceso yo tengo que hablar rápido. López Cardoso va a ser ministro de Agricultura. Fernando Oliveira Batista ha sido ministro después del 11 de marzo de 1975 hasta septiembre. En ese periodo han sido hechas muchas ocupaciones de tierras. En las ocupaciones de tierras hay algo muy curioso, porque en momentos anteriores de la lucha hay algo del ludismo, de los luditas contra las máquinas. Pero en el momento de la reforma agraria, lo que vemos en las imágenes de la época, los trabajadores de los tractores. Los tractores ya no es un enemigo, porque el tractor es de los trabajadores. Hay una acta de una cooperativa hasta conmoviente con la votación sobre la compra de un tractor. Y lo que
ha sido más problemática en los colores del tractor. Lo que va a ser a azul, lo que va a ser a rojo, lo gris, no queremos lo gris. António Lopes Cardoso va a ser el ministro siguiente y inicia el desmantelamiento de la reforma agraria. Después la ley 77 de 77 es conocida por Ley Barreto y estamos a hablar ya de la derrocada de la reforma agraria. Y Barreto es importante porque es una de las tesis clásicas de finales de los 70, inicios de los 80, sobre la reforma agraria. Es ministro, sociólogo, dirigió el Instituto de Ciencias Sociales muchos años y ha producido la historia de lo que era su cartera ministerial y su reforma. Hoy la reforma agraria está fuera de prácticamente los programas de todos los partidos políticos. Solo el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas hacen referencia a una reforma agraria. Ha desaparecido desde el 19, que era una reivindicación constante. Lo que tenemos, tercos ascendido, hueco, ecos, Opus. no, ecos tosudos de la crisis revolucionaria. Es lo que tenemos a propósito de reforma agraria cuando trabajamos en el sur de Portugal, pero son, para usar la terminología de Traverso, memórias de gris. Y para los que han participado, hay mucho diacrónico en torno de la reforma agraria. Un de los hombres de Corso, que yo entrevisté hace algunos años, me decía: los peores momentos de mi vida han sido cuando la PID, la Policía Política, me ha detenido. Ya permanecido 6 años en la cárcel y el peor momento es este y el final de la reforma agraria. Pero tiene ecos suyos hasta hoy. Lo que nos coloca, yo voy a avanzar porque lo que nos coloca una otra cuestión. ¿Cuándo terminó la revolución? La revolución ha durado 19 meses, entre el 25 de abril y el 25 de noviembre. Pero ¿cuándo terminó la revolución? Para muchas de las personas con que trabajo, no solo los militantes comunistas, pero también los de la izquierda revolucionaria maoísta, el pasado no pasa. Y lo que queda es la capacidad de un grupo social subalternizado, exotizado, inferiorizado, como eran los trabajadores rurales, autoorganizarse en el trabajo y en los pueblos, tomar en las manos su destino, decidir su vida. Esa asunción para sí, ese control de su vida, es un campo de posibilidad. En un tiempo, el actual, en que los seres humanos somos descartables, en que las previsiones acerca de las vidas asentes en algo realista son borradas por entidades no electas, no escrutinadas y ajenas. Para muchas de las personas con una memoria ucrónica en torno de la reforma agraria, la normalización dicha democrática y la patologización del proceso revolucionario no son reconocidas. Hay ecos tojudos. Pues deberíamos de haber ido a comer a las 12:40. En principio deberíamos de poder recuperar la sesión con el debate a las 3:10.
vamos a intentarlo con todo.